Bueno, pues entonces yo creo que ya con el Mac hemos aprovechado un poquito ya para explicar algunas cosas. Vamos a comenzar el acto propiamente dicho, es decir, como sabéis, es la percepción de la corrupción. El índice de percepción de la corrupción, simplemente introducirlo, es un índice, quizá es el índice más importante que publicamos o por el que más es conocida nuestra organización. Abarca entre 176, 178, 180 países cada año. Este año son 180 países, la inmensa mayor parte de los países del mundo. Y lo que es un índice, como su nombre indica, de percepción de la corrupción. Es decir, cada país se hacen esas 13 grandes encuestas por 11 organismos internacionales en muchísimos países, en todos estos, no todos tienen todo. En cualquier caso, repito, cada país se autoevalúa, o sea que si sale mal un país, no es que tenga la culpa el que mide, el que opina, Berlín o nosotros, de cualquier sitio, etcétera, sino que se hace de alguna manera las macroencuestas en cada país se autoevalúa. Bueno, como resultados, digamos, más destacables, quizá empezando por lo de casa, aunque luego podemos comentar un poco todos, porque es una visión holística, radiográfica, a nivel mundial, pues el resultado, refiriéndonos a nuestro país, es que hemos obtenido, como veis, como se puede ver, la nota más baja, 57, y la peor posición, 42 o 45, porque hay 4 países que estamos empatados sobre 180. Esta es la nota más baja de la serie histórica. Entonces viene a consolidar el descenso que se ha dado en los últimos años. Quizá recordéis que el año pasado, o sea, el año 16, habíamos bajado a 58, justamente habíamos consolidado la nota del año 15, en 2015, 58, 2016, 58. Entonces, bueno, pues este año se ha bajado un poquito más, 57, con lo cual hemos batido el récord negativo, por así decirlo, en puntuaciones y en posiciones también, porque el año 15 con 58 estábamos en el puesto 36, el año pasado, si recordáis, estábamos en el puesto 41 y este año estamos en los puestos 42, 45, porque ya digo que hay 4 países empatados de toda la serie histórica. En relación con el mundo no se puede decir que estemos muy mal, porque claro, tal como está el mundo, además el mundo lo veis, lo podéis ver, luego podéis descargar la web, pues en este mapa resume, que lo puedo poner así para que lo veáis, este mapa que lo podéis poner también en la web, pues resume bastante bien cómo está el mundo, de rojo, de oscuro, ya podéis imaginar que cuanto más oscuro está el país en cuestión, pues realmente más corrupción hay. Entonces el mundo está muy mal, nosotros se puede decir que con respecto al mundo no estamos mal, pero también es verdad que somos un país desarrollado y nos tenemos que comparar en primera instancia con los países de la Unión Europea. Entonces en relación con Europa, de los 28 países estamos en el puesto 18 o 20, porque estamos 3 países empatados, podríamos decir que es el 19, pero va por orden alfabético, 18 o 20 sobre 28, es decir, solamente hay 8 países peor que España aquí en la Unión Europea, con lo cual yo creo que es un resultado muy poco alentador. Y luego, si nos comparamos con el grueso de los países más desarrollados del mundo, que son los 35 países de la OCDE, si nos comparamos con los países de la OCDE, con los más avanzados, de los 35 países, pues estamos en los puestos 27 y 28. Luego, la comparación es todavía peor, es decir, solamente 7 países de los países más avanzados del mundo pues tienen una puntuación más baja. Por PIB, si somos de los 15 países más ricos del mundo, vamos a decir así, en cuanto a PIB y en cuanto a riqueza económica, pues teníamos que tener como mínimo una puntuación de 70, un poco como está la media mundial, y estamos pues un poquito bajos, bastante bajos, con 57. Bueno, aquí tenía preparado para recordar que este es uno de los 4 informes anuales, simplemente para que sepáis que tenemos 4 informes o anuales, o ya no son anuales todos, este sigue siendo anual. Está también el barómetro global de la corrupción, que lo presentamos, que es un índice más cualitativo, que llega a menos países, pero se mete en 11, 12 o 13 sectores ya de cada país. Tenemos el índice de fuente de soborno, tenemos también el informe global sobre la corrupción, son los 4 grandes informes que hacemos sobre corrupción. Aquí en España venimos haciendo, desde que nos constituimos y empezamos a funcionar en el año 2006, pues venimos haciendo, vamos a decir así, unos índices de la otra cara de la moneda, índice de transparencia. Entonces intentamos medir en primera instancia y propiciar la mejora de la transparencia en muchos organismos. Ahora ya hemos llegado a 9 índices de transparencia, como son los ayuntamientos, que es el más antiguo, que empezamos a hacer en el año 2008, los organismos gestores del agua, las comunidades autónomas, las diputaciones, los parlamentos, los clubes de fútbol, los partidos políticos
y también hemos empezado ahora hace poco 2 índices nuevos que son las federaciones deportivas y las empresas públicas, que también mueven mucho dinero público, lógicamente, y pues es importante que la sociedad civil pues, se evalúe a todos ellos, y así les anima, les propicia cosas que vayan mejorando, ¿no? Que es un poco lo que logramos con estos rankings, que luego se replican por los medios, etcétera, y a nadie le gusta quedar mal clasificado como opaco, etcétera, porque luego por la oposición política, los medios de comunicación les califican desfavorablemente, con lo cual es una acicate para que vayan mejorando. Nada, voy a ir dando datos ya muy generales. Son, digamos, la media mundial es 43 de los 180 países, que viene siendo más o menos similar. Hay deslizamientos a la alza y a la baja, pero la media es suspensa, claramente suspensa. 124 países, casi el 70% están suspensos, o sea que veis, simplemente el gráfico, ya se ve, pero bueno, en números, pues casi el 70% de los países están suspensos, más de las 2/3 partes, con una puntuación menor de 50, entre 1 y 100. Hay además 51 países, que significa casi el 30%, que están muy suspensos, con 30 o menos sobre 100. Hay una horquilla global desde 89, que es Nueva Zelanda, este año son el primero, y 88, Dinamarca, que siempre están ahí, de todas maneras, ahí arriba de todo, hasta muy abajo, que están los países fallidos, estados fallidos, como son Somalia, 9, Sudán del Sur, 12, Siria, 14, en fin, que ya vemos que hay muchos puntos en uno realmente en extrema corrupción, y siempre se mantiene una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. Si vamos por regiones, la Unión Europea es el área del mundo en que está más favorecida, lógicamente, somos los más desarrollados, entonces la media es 65 de la Unión Europea. Hay 23 aprobados y 5 suspensos. Los 3 últimos este año son Rumanía, Hungría y Bulgaria, países de los que entraron los últimos en la Unión, en países de Europa del Este. Después, Europa, digamos, más hacia el este y Asia Central, 19 países, hay un solo aprobado. Oriente Medio y Norte de África, 3 aprobados y 15 suspensos. América, que es importante para nosotros, lógicamente, la media es 44, hay 11 aprobados y 21 suspensos. Mejor que España están, por ejemplo, Canadá, de los países importantes, más importantes, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Costa Rica. O sea que de Iberoamérica nos superan Uruguay, Chile y Costa Rica. Los más bajos de toda América son Venezuela, con 18, Haití, 22 y Nicaragua, 26. Asia y Pacífico, 8 aprobados y 23 suspensos. Y África subsahariana, que ya sabéis que es la zona más olvidada del mundo a todos los niveles, bueno, pues son 6 aprobados y 43 suspensos, y lo peor es que 24 países, más de la mitad, están muy suspensos, tienen 30 o menos. Voy acabando. España, es el 57, puesto 42-45, este año entre 180. Se consolida el descenso que decíamos por hacer una evolución. En el año 2004 estábamos con 71, en el año 2005 con 70, era 7 sobre 10, pero es igual 70 sobre 100, después 68, 67, 65, 61, 61 repetimos en 2010, 62, 65, 59, 60, en 2015, como he dicho antes, 58, en 2016 58, que las puntuaciones más bajas históricas, y ahora que esta es a pasar a la más baja, pues realmente 57. ¿Vale? Pues quedan muchísimas cosas que hacer en temas de corrupción. Lo que nosotros ahora decimos es que, primero, yo creo que ¿quién tiene la culpa? Pues no sé, supongo que se dice que tiene la culpa todo, pero fundamentalmente quienes dirigen el país, es decir, por una parte el gobierno y por otra parte los grupos parlamentarios, los partidos políticos y grupos parlamentarios, que son los que tienen la iniciativa, el ejecutivo por una parte y el legislativo, por mejorar las cosas en España. Y nos vienen, yo creo, ninguneando a los ciudadanos hace mucho tiempo y no se ponen a trabajar en firme para cambiar las cosas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, etc. Entonces, yo creo que es muy importante que consideren ya de una vez la corrupción como un tema de Estado, como un tema de interés general, transversal, a todos los intereses, a todos los ciudadanos, que se lo venimos pidiendo. Entonces, de esa manera lleguen finalmente a un pacto de Estado contra la corrupción. Aquí en esta misma mesa, como recordáis algunos, nos reunimos antes de las elecciones pasadas generales a los 6 grandes partidos, uno por uno les fuimos preguntando si estarían de acuerdo todos con un pacto de Estado contra la corrupción. Los 6 nos dijeron que sí, que estaban por supuesto de acuerdo, pero luego no se ponen en la práctica, no son palabras, y luego no se ponen de acuerdo. Entonces es muy importante
¿Qué podemos recomendarles, al menos a corto plazo? Pues que se pongan todos de acuerdo para desarrollar, aprobar lo más celeramente posible lo que es el proyecto de ley integral contra la corrupción, que algunos hemos comparecido en el Congreso de Diputados hace poco para, de alguna manera, pues, dar nuestra opinión del tema. Yo creo que es lo que se llama la Ley Ómnibus contra la corrupción. Es un proyecto de ley además que recoge la inmensa mayor parte de las propuestas que hemos venido haciendo de Transparencia Internacional. Yo creo que los grupos, por una vez, están de acuerdo en que es necesario ese cambio tan importante, que aprueben. Lo que pasa es que hay 387 enmiendas que tienen que estar debatiendo. Lo que venimos sabiendo es que ya han pasado han aprobado bastantes, o han consensuado en principio bastantes artículos, o sea que de alguna manera ya todos un poco están de acuerdo en que era más importante hacer, o que era importante, porque algunos al principio decían que no, que era mejor ir por leyes, pero claro, hacer una ley y luego cambiarla, luego el año que viene otra, etcétera, etcétera. Y esto, como sabéis, es un PAC, como se llama Ley Ómnibus contra la corrupción, que va a cambiar, aparte de que sus 25 artículos cambian, sobre todo el tema de protección de denunciantes, el tema de una autoridad, digamos, central para regular estos temas, pero es que luego cambian 9 grandes leyes. Es muy importante. Va a cambiar el Código Penal, la Ley de Transparencia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Altos Cargos, la Ley de Indultos. En fin, van a cambiar 9 grandes leyes a través de todas las disposiciones finales. Entonces, para todo en un pack, y es la hora de dar la vuelta, digamos, un poco, o mejorar el sistema jurídico español en temas de corrupción. Entonces, eso, si se aprueba, que parece que están todos de acuerdo en que este sistema ya no lo rechazan, vamos a decir así, se pongan todos de acuerdo una vez, mejoren en lo posible el texto, que es bastante mejorable, sobre todo en algunas áreas, pero en cualquier caso lo importante es que se pongan todos de acuerdo y saquen, si puede ser, pues los próximos 2-3 meses, o como mucho antes del verano, este proyecto de ley integral contra la corrupción, que va a cambiar bastantes cosas. Y sería una señal de que los partidos políticos han apoyado algo que de verdad pues, va a poder mejorar, no todas, pero sí unas cuantas cosas contra la corrupción en este país. Entonces esa es quizás la tarea más urgente que les instamos o les pedimos, que se pongan de acuerdo y aprueben ya esa renovación importante del sistema legal. Bueno, pues esto es en definitiva una primera introducción. Vamos a ir dando nuestra opinión y vamos a ir analizando un poco los temas. Luego yo hablaré muy brevemente de estas actividades, que eran 3 minutos. Entonces va a hablar ahora Jesús Echalbás, somos del Comité Ejecutivo, Jesús Echalbás, nuestro secretario general. Entonces, pues vamos a ir dando opiniones, luego entramos en un coloquio. Muchas gracias, Jesús. En realidad, buenos días a todos. En realidad la situación es verdaderamente seria. La percepción de la corrupción en España se dispara. No hay otra cuestión, es decir, la lucha contra la corrupción en España se desploma. Al final, la percepción de la corrupción está muy cerca de la corrupción, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando metafísicamente de la punta del iceberg, que hay debajo, es lo que no se ve, o como el malogrado y siempre recordado Forger describía siempre la corrupción como algo que está oculto, que está abajo, que está tapado, necesita mecanismos para ser aflorado y ser descubierto. Y esos mecanismos en España son mecanismos del siglo XIX. ¿Cómo se investigan las conductas socialmente reprobables y penalmente perseguibles? Es una ley del siglo XIX, la ley de enjuiciamiento criminal. Y un país que todavía no ha aclarado, porque esa ley se hizo con carácter provisional y de 2 o 3 meses para determinar quién tiene que hacer las investigaciones criminales, investigaciones penales, si el juez o el fiscal. Ya ha pasado no ya un siglo, el siglo XIX, quiere decir que podemos ir ya sobre el siglo y medio y todavía eso no se sabe quién investiga, si el juez o el fiscal. Y eso es algo que no ocurre en nuestro entorno. Este desplome de la eficiencia de la lucha contra la corrupción es obvio. Estos datos que el presidente Lizcano ha descrito tienen una causa. Una de las causas más importantes es esa, pero además fíjense qué contrasentido. España tiene la mayor población reclusa de la Unión Europea, las penas son
estadísticamente, ya sé que hay debates sociales sobre esto, pero lo que se refiere, vamos a decir, a los delitos económicos, de lo que estamos hablando, no estamos hablando de asesinatos ni de otro tipo de conductas execrables, son las más duras de Europa. Y sin embargo, estamos en la cola de los países de la cola en Europa sobre percepción de la corrupción. Creo que es un problema dramático. Y que aquí llevamos 20 años, quizá demasiados, hay algunas inflexiones, hay algunos puntos y claro, no se ceja. Y miren, Transparencia Internacional denuncia un hecho muy importante. La percepción de la corrupción se incrementa en los países donde la libertad de expresión, donde la persecución a los medios de comunicación y donde la presencia de la sociedad civil, las cosas modestas que cabemos en un taxi, que son organizaciones no gubernamentales, las ONGs, son perseguidas o no existen. Hay una coincidencia, ¿no? Países donde Transparencia Internacional, sus capítulos tienen problemas, son perseguidos, se les molesta incluso con procesos judiciales. Los lugares donde aparecen periodistas muertos, donde la libertad de expresión se persigue, se convierten en espacios donde progresa y prospera la corrupción. Y es la lacra del siglo XX, y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, y es la lacra del siglo XXI. Hay una desafección de la cosa pública respecto de esto. Que las cosas no hayan cambiado desde el siglo XIX, con la cantidad de cosas que se han podido cambiar con la incorporación a la Unión Europea, y no exista, como explicaba Jesús Lizcano, una voluntad decidida de cambiarlo, de cambiar cosas que algunas entrañan inversión, claro, dotar de tecnología, que por ejemplo las fiscalías, ustedes no miren el mundo de Madrid, con todo el mundo de Madrid es un mundo privilegiado, la capital de un estado importante, váyanse a la periferia, por ejemplo, la parte burocrática y funcional de la justicia depende de las comunidades autónomas. Claro, como la justicia no depende de ellos, pero la oficina de la justicia sí depende de ellos, pues en fin, no se caracterizan por la generosidad en la dotación de medios, que llegan a ser de escasez de papel o de máquinas fotocopiadoras. Y claro, usted va sumando todas esas cosas y se encuentra y dice, no, la justicia es única en España, sí, pero hay 17... Bueno, 7 no, hay 14 gerencias de infraestructuras de la justicia y dependen de comunidades autónomas. Algunas son más serias y más, en fin, responsables dotando de estos medios, pero en otras le someten a penurias, le someten a ineficiencia por extinción de recursos. Es decir, que a estas alturas la Fiscalía General del Estado, que el debate de que sea, por supuesto que debe ser independiente, sobre todo del gobierno, de otros poderes del Estado, pero sobre todo debe tener un juicio independiente, que a estas alturas no tengan un cierto grado, dentro de los grandes parámetros de las cuentas del Estado, de independencia en la aplicación, por lo menos en la aplicación, lo que gran parte de los funcionarios que están allí dependan del Ministerio de Justicia, pero dependen funcionalmente, tales. Todo eso desarrolla el panorama que arroja esto. Los hechos, como decía Ortega y Gasset, ya que estamos en su casa, los hechos tienen consecuencias. Estos son los hechos. Un marco legal decimonónico y atrasado y un profundo desprecio de los estamentos públicos respecto de la ciudadanía arroja que las evaluaciones internacionales nos den esta imagen. Hoy el debate vuelve a ser sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación. Es verdad que se apela a la responsabilidad de los medios, que es muy necesaria, que contrasten las fuentes, etcétera, etcétera, pero donde no hay libertad sufre mucho la percepción de la corrupción, que es decir, que se incrementa. Y donde no está la sociedad civil reivindicando y exigiendo y proponiendo en positivo y valorando, como decía Jesús Lizcano, aquí cambiamos el dilema y dábamos premios a quienes mejoran los estándares de transparencia. Sancionar es
siempre se percibe como una cosa que debe de ser competencia del Estado. Y luego, últimamente, lo último que quería decirles es, siempre hay un punto de la esperanza, hay una mejora sustancial en este panorama desolador, y es un giro. Es decir, también es muy importante por áreas geográficas. Siempre la cabecera de los países han sido los países escandinavos, por cierto, países donde la corrupción en el siglo XIX era pavorosa, han sido capaces de darle la vuelta al escenario, pero se incorporan en los primeros puestos, de entre los 20 primeros países, se incorporan países del mundo asiático. Eso es muy importante, de Asia y Oceanía. Que encabece la lista Nueva Zelanda es un símbolo muy importante, es un hecho relevante de que en lugares donde está bueno, gran parte de la población de este mundo, y que realmente en el siglo XXI los parámetros sobre fronteras y luego de los países, en realidad ya somos organizaciones que compartimos territorio, pero la economía, la movilidad de los ciudadanos, la globalización, hace que sí sea importante, porque todos nos movemos constantemente. Que aparezca insertado entre esos 20 países, Japón, siempre ha tenido algunas dificultades, Hong Kong, Nueva Zelanda, Singapur, es una muy buena noticia, es un hecho de que empieza a focalizarse. Ojalá en las próximas ediciones veamos lo mismo para nuestros vecinos del África sahariana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pues vamos a tener turno de intervención Bertrand Lambert, miembro de nuestro comité ejecutivo, que es la persona que más especializada está en temas de derecho a la información y lleva un poco además todo el tema de los convenios nuestros, pues el que mira los convenios que hacemos con distintas instituciones, con los abogados también, con los abogados, etcétera, los pro bono que tenemos. Y además pues hemos organizado a través suya pues una jornada que yo creo es importante, y ya además de la jornada pues lo que significa en nuestras líneas de trabajo dentro de ese proyecto que se llama Proyecto de Integridad, que tiene tres ejes muy importantes. Bueno, pues ahora en lugar de esto y adelante. Gracias, Jesús. Bueno, buenos días. Cuando me presenta Jesús tiemblo porque siempre tiene una definición distinta de lo que hago y represento. Pero bueno, hoy está bastante ajustada. Sí, efectivamente, dentro del proyecto Integridad que patrocina Siemens, vamos a organizar esta actividad que tenéis el programa el 21 de marzo, que se refiere a las experiencias de la sociedad civil en el ejercicio del derecho a la información. Antes de referirme un poco al contenido de esa jornada, que me parece muy interesante, alguna reflexión. Yo creo que con el estado de cosas que tenemos nos puede pillar el 2028 y estaremos hablando de si España está 57, 56, 48 o 44. Evidentemente con este estado de cosas mucho no va a cambiar. La ley esta ómnibus genera alguna dosis de optimismo, pero creo que seguimos teniendo una sociedad civil muy débil. Y si con una sociedad civil débil poco podemos hacer en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. Ayer a la tarde tuvimos en Arco una circunstancia excepcional. Por primera vez en toda la historia de Arco viene el presidente IFEMA y dice: esta obra no me gusta, no quiero que se exhiba. Se lo pide a la galerista de Gadalviar y Gadalviar dice: bueno, la quito, con un efecto estupendo para el artista y para la galería, porque es una noticia mundial, pero evidentemente es un ataque a la libertad de expresión, por más cualquiera sea la opinión que tengamos sobre el proceso político que estaba referido en esa obra de arte. Y la sociedad civil no tiene ninguna capacidad de respuesta, solamente los medios, pero no vais a ver ninguna organización, porque en muchos casos no existen, vinculadas con la cultura, que reaccione contra lo que ayer pasó en Arco, que es un hecho inédito, más allá del escándalo que pueda generar en los medios. Y respecto de la sociedad civil y las experiencias, no basta con tener una legislación, un sistema de transparencia fuerte. El sistema de transparencia además requiere de los ciudadanos que exijan las informaciones necesarias. En materia de urbanismo tuvimos desde el año 56 una ley de urbanismo que preveía
acciones públicas para los ciudadanos que pudieran encontrar que algún plan urbanístico era en contra de normas superiores, y a la vista está que tenemos unos desastres urbanísticos en la costa de España impresionantes, porque por más que teníamos una acción pública, las violaciones fueron generadas, repetidas, y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias. En esta materia ocurre lo mismo. Podemos tener, nosotros bregamos por la transparencia, pero si no tenemos ciudadanos que pidan esas informaciones, es como igual que una obra de teatro que no tiene público. O sea, hay que, no solamente tiene que estar a la vista, sino tiene alguien que ver, observar y criticar. Y en eso necesitamos un mayor activismo. Los índices están muy bien, pero no es lo mismo el índice de la natalidad que nacer. O sea, podemos medir, pero también está el hecho concreto, que es en este caso observar y criticar aquello que es opaco. Y en ese sentido, hemos, desde el objetivo 3 del proyecto de integridad, hemos diseñado una actividad que para mí es un hito en nuestra historia de transparencia, y que cuenta además con el beneplácito de la presidenta internacional de transparencia, que ha hecho una manifestación pública en el sentido de que lo importante es la participación pública para completar los beneficios de la transparencia. Y si veis, este programa, que estáis todos invitados, es una jornada abierta. Hemos invitado a una organización que para nosotros, que particularmente admiro y que tenemos mucha relación con ella, que es Access Info Europe, que trabaja permanentemente en el acceso a la información. Pero también ciudadanos concretos, ciudadanos que han exigido transparencia en el organismo de la televisión española y que han tenido éxito, pero han tenido que llegar a pleito para ello. Periodistas que trabajan en el área de la información, activistas y formadores de opinión que trabajan en este área, un ciudadano y a su vez catedrático que trabaja en el área de la generación de ciertos acuerdos internacionales de España, que a veces choca contra la ley de secretos oficiales. Este catedrático nos va a exponer cómo se produce ese hecho de no acceso a cierta información que a su juicio no tiene la categoría de secreto oficial. Y también interesante lo que ocurre en el Colegio de Abogados de Madrid, 70.000 abogados, el colegio más importante de Europa en cantidad de abogados, donde el Consejo de la Transparencia dictó entre comillas, una orden de abogados, no la cumple, y la lleva a los tribunales contenciosos administrativos por considerar que uno de los 11 puntos a los que está obligado por la ley de transparencia resultaría violatorio de leyes de protección, de la ley de protección de datos. En vez de cumplir los 10 restantes y impugnarla todo el acto administrativo del Consejo de la Transparencia, pero podría cumplir los puntos no conflictivos y no los cumple. El Colegio de Abogados ha cambiado de autoridades en este momento y estamos esperando ahora un cambio en relación a la política en este punto respecto de la Junta de Gobierno anterior. Y finalmente tendremos también a una otrora activista cívica que trabajaba en Access Info, que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Madrid. Todo esto, con todas esas participaciones en una mañana que resultará muy intensa e inédita, porque tenemos la experiencia de los ciudadanos, y la transmitiremos, creo que por streaming, y la podrán ver, si no es en presencia aquí mismo, desde donde estéis. Así que a vuestra disposición por cualquier pregunta sobre esto o lo que acabo de decir. Bien, muchas gracias, Fernán. Bueno, yo para ir acabando el turno de nuestras intervenciones, simplemente señalar que no estaba previsto en el programa algunas de las actividades y proyectos que yo creo que es importante que las conozcáis. De hecho, un medio de comunicación se interesa por están en curso. Uno es el índice de transparencia de las federaciones deportivas. Lo que intentamos con este índice, como todos he dicho antes, es de alguna manera evaluar la transparencia de las federaciones deportivas. En España hay 65 federaciones deportivas y estamos evaluándolas. Les mandamos en su día el cuadro de indicadores, que son 60 indicadores.
50, mejor dicho, 50 indicadores y de alguna manera pues ya les hemos hecho una evaluación previa y que han mostrado en general. Hay excepciones de un nivel muy bajo de transparencia y que da como mucho dinero público. Las federaciones deportivas son entidades privadas, pero como tienen atribuciones públicas, puede decir que son entidades públicas. Sí, en las federaciones deportivas. Por lo tanto, yo creo que es importante. Entonces, estamos contando con el apoyo, hemos contado con el apoyo de personas muy relevantes, instituciones, el Comité Olímpico, etcétera, para desarrollar digamos, ese índice. Otro índice muy importante que estamos poniendo en marcha es el índice de transparencia de las empresas públicas. Las empresas públicas, como sabéis, están siempre en el ojo del huracán, sean municipales, sean autonómicas, sean estatales. Nosotros hemos empezado por las estatales, 46 empresas públicas, las más importantes del país, mueven muchísimo dinero público y es muy importante evaluar la transparencia de las mismas, en este caso con 60 indicadores. Como está aquí, digamos, una persona que ha contribuido, que ha dirigido un poco toda la definición de los indicadores, que es Miguel Miaja, que ha sido director de la Oficina Nacional de Auditoría, nos ha ayudado mucho, Ana Morillas, también nos ha ayudado mucho, en fin, unas 100 personas de la IGAE, pero personal, de la FEM, de la Federación de Municipios, de algunas empresas públicas. En fin, de alguna manera, pues lo que intentamos con este índice es dar luz, vamos a decir así, a cómo actúan las empresas públicas, que mueven muchísimo dinero de los ciudadanos. Hemos empezado, repito, con las empresas estatales y probablemente pues, vayamos también a las empresas municipales o empresas autonómicas, pero es un índice importante. El proyecto de integridad, ya mencionó Beltrán, es un proyecto importante que tiene tres ejes fundamentales. Uno que es el tema del cumplimiento en el ámbito privado, otro que es los pactos de integridad, que es una figura bastante importante que estamos desarrollando, como lo han desarrollado otros países, otros capítulos nuestros en otros países. Es un pacto con el que las administraciones públicas, con las empresas licitantes, pues se comprometen a una serie de estándares muy reforzados de integridad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, y la sociedad civil, en este caso nosotros, pero pueden ser otras instituciones, pues hacen, digamos, de monitores o de velar por que se cumplan esas cláusulas, vamos a decir así, de refuerzo. Y luego también tenemos un tercer eje que es el desarrollo de la ley de transparencia, en la implementación, en las empresas, etcétera. Entonces, de unos y otros vamos haciendo trabajos, informes, etcétera. Es un proyecto muy importante. Y luego está la revista internacional de transparencia, simplemente señalar que es una revista que venimos desarrollando, hemos publicado hace mucho el número 5 con 23 grandes artículos, hacemos también de alguna manera entrevistas a personas relevantes del mundo de la transparencia, de la integridad, etcétera. Entonces, en estos 5 números pues, podéis encontrar todos los puestos a texto libre y completo, pues más de 100 artículos hasta ahora. El proyecto europeo contra el amaño de partidos también es un tema importante, es decir, de alguna manera es un proyecto internacional desarrollando con otros distintos países para desarrollar estándares, temas de investigación, de formación, de intercambio de experiencias en cuanto al amaño de partidos, que sabéis además que no hace mucho pues se también aquí en España, pues cómo se amañan los partidos, de cara a las apuestas, etcétera, sin entrar en un caso u otro concreto, pero va bien y viene habiendo una costumbre demasiado desarrollada en algunos ámbitos, quizá los menos visibles, las categorías inferiores pues se mueve mucho dinero, sobre todo en los países como Chile, etc. Entonces, es un proyecto en los que tenemos digamos, 3 federaciones que están desarrollando, que están colaborando con nosotros, que son la Federación de Fútbol, la Federación de Museo y la Federación de Tenis, a través de encuestas que hacen nuestros afiliados, etc. Y es un proyecto que menciona, por supuesto, simplemente, pero vamos, es un proyecto también importante. Y luego la jornada sobre la sociedad civil, que es un tema importante, el derecho a acceso a la información, que estamos reforzando nuestros índices y de que ya ha hablado Beltrán. Bueno, eso era lo que en esa primera exposición queríamos hacer, sobre todo el tema fundamental es el índice de prevención de la corrupción, pero con ese motivo pues hemos desarrollado otros temas, actividades para que las conozcáis como medios de comunicación o como personas que no sois medios de comunicación, porque también estaréis interesados en estos ámbitos. A partir de ahora, pues como aparece en el programa, pues abrimos un turno de coloquio, preguntas, de comentarios, lo que queráis hacernos sobre lo que queráis. Normalmente supongo que sobre el tema del IPC. Vamos, adelante. Si queréis presentaros, en todo caso, no sé si hay micrófono. Sí, bueno, pues habla, pues hablar alto y así se graba
Está grabando en streaming, nos está grabando, pero también con muchos sitios muy lejanos algunos, pero sí que se os oye bien. Adelante. Ana Manuel, de La Sexta, quería preguntarles, este año entran 3 países más, ¿eso influye en la posición de España en el ranking? Si no hubieran entrado esos 3 países, ¿sí cambiaría la posición? Y por otro lado, también he visto en la documentación que España es el país que más empeora junto a Hungría y a Chipre. Sí. Así es. Sí, no es una cosa muy meritoria, digamos, como lógico. Entonces, lo de los países, efectivamente, la respuesta, más que entrar 3 nuevos países, lo que pasa es que caen a lo mejor 6 o 7 y luego entran 3 o 4 que no entraban. Son países pequeñitos. Algo puede pasar, notarse, pero en absoluto, digamos, la posición de España a varios puestos puede verse a que algunos de esos países pequeñitos hayan subido. Había que ver, pero es muy difícil, como si se hace un análisis exhaustivo, pues se ve todos los que han salido, que suelen ser 6 o 7, y los que han entrado, con lo cual el movimiento neto, vamos a decir así, es de 3. Pero de alguna manera justificar la bajada de España, sobre todo las puntuaciones, la posición está bien. Que nos ha adelantado pues un país pequeñito tal, que se ha metido por ahí. Vale, pero en cualquier caso la situación no deja de ser, vamos a decir así, manifiestamente mejorada. Nos ha adelantado Chipre. Chipre es un país con muchas dificultades, ¿no? Es con muchas dificultades. Cuando se abanderaba un buque de un barco para que no fuera controlado, se le ponía bandera chipriota. Hoy, si usted lee la lista, le produce escalofríos. Yo creo que la modificación es lo que es relevante es la caída. La caída, o mejor dicho, la subida. Lo que sube es la percepción de la corrupción. Sí. Y la segunda pregunta era en relación a... Es uno de los países que más empeora. Sí, efectivamente, con Chipre y Hungría. También es verdad que Chipre efectivamente ha empeorado, pero bueno, en cualquier caso nos ha cogido, ha empeorado en el intervalo temporal amplio. Ahora estamos empatados. Está un poquito delante porque por orden alfabético, por eso decía que se puede decir que somos 48, o sea, 40, o sea que hacemos un rango, ¿no? Somos concretamente 42 a 45 y bueno, Chipre cae un poquito arriba porque es la Che, la República Checa cae un poco más abajo, pero vamos, por eso decimos rango, 42 a 45, o sea, es el 42 si lo vemos optimistamente, es el 45 si lo vemos pesimistamente, pero vamos, el rango es 42 a 45, entonces Chipre y Hungría, bueno, Hungría es que también es un caso especial, como sabéis, es la evolución que está experimentando Hungría adoptando medidas pues muy cuestionables en relación con la libertad, no solamente la libertad de expresión, la libertad democrática, la libertad de las ONGs, como veis, hay una cuña en nuestra rueda de prensa que va de Berlín, que efectivamente lo que dicen es que el retroceso democrático que está experimentando Hungría pues tiene que ver también con esa bajada y efectivamente además están acosando bastante a los medios y están acosando también a las ONGs, más en muy peligroso para las ONGs como la nuestra, por ejemplo, el capítulo que tenemos allí. Entonces, esa es un poco la situación que hemos empeorando y que no son muchos los países que tienen un alto nivel de empeoramiento o de descenso en el ranking como nuestro. A mí me puede preguntar, bueno, ¿y las causas y tal? Bueno, las causas también las explicamos ahí. Las causas es que realmente como hay un hastío tan importante y una alarma social tan importante de la ciudadanía, yo creo que cuando contesta las encuestas, y además como están en los medios, afortunadamente, si es así, es así, es decir, si hay muchos procesamientos por corrupción, etc., están todo el rato en los medios. Algunos, bien es cierto, son bastante activos, pero están bombardeándonos todo el rato los casos que están más aflorando cosas, declaraciones un poco tranquilizadoras, ¿no? Entonces, en cualquier caso, pues sí que es importante que los medios hagan su función y pongan de manifiesto todos los casos que está habiendo evolución, pero yo creo que eso cala en la población, o sea, cala en las personas, cada país nosotros volamos, y entonces eso hace que la alarma social sea muy alta, el desapego, la desafección que tiene el ciudadano con la clase política nuestra, con la República Española, es muy, muy importante. De los países, esos amigos, si miráis, vamos a hablar de ello, pero vamos a ir otro índice, que es el barómetro global de la corrupción, que es el que pone de manifiesto en temas cualitativos, y con el alto grado de desafección que tiene la ciudadanía, el alto grado de convicción de que no se hace por parte del gobierno lo suficiente, por parte de la clase política, etc. Entonces ese rechazo a las instituciones, ese hastío por la corrupción,
pues yo creo que se nota en las encuestas. Entonces es una de las causas que, aparte de que también pues, hay otras causas que explicamos ahí, pero bueno, no monopolizar un poco el tema, pues, adelante. Sí. Sí, yo quería preguntarles si creen que ese 2017, desde el verano para acá, Cataluña poco portadas y fue una noticia de los informativos y demás, ¿podría haber sido todavía peor la percepción de la corrupción si la crisis catalana no hubiera tapado información? ¿Podría haber sido peor o podría haber sido mejor, que no te entendí bien? No, si podría haber sido peor la percepción, la posición de España respecto por el tema a de Cataluña. Si Cataluña no hubiera tapado, porque por ejemplo cuando se habló de que había el caso Gürtel, muchas informaciones relacionadas con la financiación del Partido Popular han quedado tapadas por noticias relacionadas con el referéndum de octubre. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una que es lo que se puede decir el proceso. Estamos hablando de la unilateralidad, la república, la independencia, etcétera, lo que se está debatiendo ahora constantemente en los medios. Y otra cosa es la parte de corrupción de los partidos o de algunos de los partidos catalanes, que eso, digamos, queda un poco cubierto por el otro tema, el tema de la autonomía, la independencia, etc. Entonces yo personalmente creo que no habrá tenido mucha incidencia porque de lo que se pregunta sobre las instituciones públicas españolas en general y no solamente los casos de algún partido en concreto de corrupción. Entonces, hay que suponer que no ha incidido demasiado, o sea, que la bajada en absoluto, o sea, no podemos hacer una relación unívoca, o sea, de causa-efecto entre una cosa y otra. Mi opinión es que no, sería muy difícil saberlo, vamos a ya cuestión de preguntar a todos los que han contestado, pero mi idea es que no, por el tipo de encuestas que se hacen, lo generales que son, que haya incidido el hecho de la corrupción en Cataluña o el hecho del proceso de autonomía o de independencia o de la unilateralidad que se postula por parte de las instituciones o algunas instituciones catalanas. ¿Una pregunta había más? Adelante. Quería insistir en los tres ponentes. Preséntate si quieres, porque tú eres un ex político muy relevante. Ahora ya estás retirado, que se dice, pero vamos, tu visión es muy importante. En una mesa donde hay dos Jesús y un abogado, no me atrevo a discutir. Tienes razón. Quería decir que en las tres intervenciones han insistido en algo, que desde que asisto a estas reuniones con el Estado Internacional es muy importante, que es el papel de la opinión pública. Entonces, mi problema en estos momentos, hace la referencia a lo de Guerrear y compañía y tal, lo de las prácticas de la no modificada ley Mordaza, la llamada ley Mordaza. Pero me está preocupando mucho más que el control sobre los mecanismos de la opinión pública a través de los medios de comunicación, tanto escrita como oral, etc., es, por supuesto, por parte de los gobiernos, cosa que es absurda. Pero me da la sensación de que también en estos momentos, en los medios de comunicación y los medios de reproducción, los editoriales, etc., están cada vez más controladas por grupos económicos nada fáciles de modificar. Por lo menos conozco un poco la cuestión del mundo editorial. Muchos se sorprenden que haya la multiplicación que hay en estos momentos de pequeñas editoriales, que por supuesto ni pagan a sus colaboradores ni pagan a sus autores, esto es otra cosa, pero precisamente como necesidad de ser alternativos porque, y sé de lo que hablo, los controles ideológicos y políticos de los grandes grupos que controlan los medios de comunicación no son pequeños. ¿Y cómo son un ejemplo? Precisamente en el Parlamento, por el tema de la ludopatía, tuvimos que hacer una serie de gestiones porque los enfermos o las víctimas de la ludopatía están sufriendo muchísimo. Han controlado cualquier programa, la cantidad de anuncios que hay de ludopatía a través de la televisión. Es impresionante. Le dicen, te daremos tanto dinero si participas tal. Entonces, si la ludopatía es
una enfermedad muy grave desde el punto de vista social, ¿qué control hay de los responsables de los medios de comunicación y los responsables políticos? Ninguno. Esa es una... Yo insisto en que me parece muy el tema de la independencia de la prensa. garantizar el derecho a la opinión pública, digamos, tú tienes toda la razón. a pesar de los pesos del gobierno. Tienes toda la razón. Es decir, hoy en los modelos del 17 y 18, por supuesto, para la discusión en el 19, que los medios de comunicación eran idealistas, personas absolutamente que entregaban sus patrimonios y los ponían al servicio de la defensa de unas ideas a través de la libertad de expresión como una construcción nueva, y hoy se han convertido en sistemas, una actividad empresarial legitimísima, como puede ser la de ser abogado o la de ser médico. Pero es verdad que empiezan a aparecer patologías. El único que discrepo, si me permites el tuteo, que es de la admiración y de los años que te conozco, el único que discrepo es que hoy haya ideología. No hay más ideología. En fin, respeto tu opinión. Lo que llamas control ideológico no, es un control económico, es un control de poder. La ideología ya, sí, 2018 ha pasado a un mundo. Mira, ¿la ideología cuál era? Aquellas ideas socialistas y marxistas que decían, bueno, si quienes más ganan pagan más impuestos de una manera progresiva, con ese dinero podremos asegurar la protección de los más necesitados y de los que menos tienen. Hasta que descubrimos que el problema no era ese. Era muy antipático pagar mucho, pero bueno, el problema no era ese, es que los costos de recaudación y la gestión que se hacía con el dinero era un desastre. Y ese era el problema. Esa es la corrupción. Ese es el núcleo de la corrupción. Y por lo tanto hoy, como lo que se trata es de detentar y ostentar, porque el poder otorga unas facultades exorbitantes, por lo tanto, países con culturas liberales y con mayor tradición democrática, aquí la democracia tiene unos paréntesis muy largos, y eso se cuesta hacer, es lo del Prado inglés, que había que estar 500 años segando la hierba, entonces uno lo veía verde. Pero los medios de comunicación se viven. En el primer mundo el riesgo está por arriba, por el exceso de libertad con el fake news. Es decir, se controlan unas elecciones, nos lo han contado ya las novelas, pero lo hemos visto en la realidad, a través, y se influye en la voluntad ciudadana a través de noticias falsas y de mecanismos y de granjas orwellianas, por cierto, de producir noticias. Y la patología por abajo es que en algunos países muy próximos a España, por ejemplo, se matan a los periodistas como se matan a los ciervos. Es decir, es impresionante el volumen de gente. Pero digo periodistas, digo ONGs. Gracias a Dios, Transparencia Internacional en el mundo ha basculado hacia el mundo en habla española, ¿no? Pero eso demuestra la vitalidad de Argentina, de Chile, de Perú. Lo que pasa es que ahí sigue habiendo grandes lagunas. Nosotros aquí lamentamos lo que ha pasado con la corrupción, que se ha desplomado la lucha contra la corrupción, desde luego. Pero no se olvide que si miráramos fuera, diríamos, bueno, aquí no se está mal. Pero tiene usted toda la razón. Solo discrepo en que el control de los medios sea ideológico. A mí me parece, si los medios funcionan con dinero y quien tiene el marco regulatorio favorece que un banco tal, un banco cual, una entidad de todo tipo, y esa entidad, no hay más que decir, ayuda a estos que están un poco comprometidos, o no ayudes a estos que parece mentira, mira las cosas que dicen de mí. Pero ese es el problema. Acepto la enmienda. No, pero no es una discrepancia amable y respetuosa, además. ¿Quiere decir algo también, Bertrand? Bueno, lo que iba a decir justo lo dijo Jesús al final recién. Efectivamente, los medios están muy, pero muy endeudados y sus acreedores a la hora de designar ejecutivos y líneas editoriales tienen, como se acaba de señalar Jesús, mucho que decir y no es algo que resulte estimulante para la transparencia y para la lucha contra la corrupción. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Adelante. ¿Alguna más? Lo digo para juntar. Sí, que
se pronuncie sobre la escasez de medios económicos que tienen las comunidades autónomas, ¿no? Eso mismo, sí. Mire, en el sistema español hay lo que es los jueces, que son un poder del Estado, los fiscales no. Los jueces son un poder del Estado, de los que son independientes del gobierno, pero luego a los jueces la silla en la que se sientan, el papel en el que tienen que escribir sus cosas. Los empleados, porque un juez no es nada, es un señor. Un señor no hace nada. Un señor, señores, y por cierto, más señoras que señores. Necesita un equipo de gente. Y necesita oficiales, agentes judiciales, personal que cree. Todo eso depende de las comunidades autónomas, que son gestores de las infraestructuras dedicadas a la justicia. En la mayoría de los territorios hay alguna excepción, hay algún estatuto de autonomía que no lo tiene, pero mayoritariamente corresponde a las autonomías. Y es muy fácil, si cuando usted, ¿qué puede tener un juzgado? En torno a 8 o 10 personas de equipo. Si yo le dejo a usted con 5, me parece que va a ponerme muy pocas, me va a poder perseguir muy poco. Si yo le dejo con 2, si además los 2 que le nombro son incompetentes, porque el juez no tiene ninguna capacidad de elegir, le manda usted a 100 y no tiene sistemas, tiene una fotocopiadora, pero tiene un escáner, pero todos esos, o tienen, bueno, le invitaría a que viajara por algunos puntos periféricos, pero hay juzgados que están en lugares penosos, instalaciones físicas penosas, con medios paupérrimos. Y también hay corrupción porque hay ayuntamientos, España tiene 8.400 ayuntamientos, y son órganos de poder, instrumentos donde también se percibe la corrupción, por cierto, más en el ámbito local y autonómico que en el Estado central. El aparato del Estado central es muy francés, razonablemente operativo y eficaz, pero el resto, que son modelos de anteriores al 19 y se mantienen esas estructuras, pero claro, la Fiscalía tiene el mismo problema. ¿Quién le da la máquina de fotocopiar? Y te encuentras al fiscal que no puede escanearlo y no tiene los datos. Entonces los procesos, hoy, si usted pone la televisión en España, los procesos que ve son cosas que pasaron en el año 2000, 2005, 2006, estamos en el 2018 y las causas se siguen investigando o se están juzgando, pero claro, hay que tener una memoria. En fin, yo ya he entrado en esa parte de la vida donde uno tiene el sol a la espalda y ya pues las cosas se me olvidan. ¿Cómo se acuerdan? Ustedes que son jóvenes, ¿no? Pero ya uno se acuerda de lo que pasó. Claro, esa es la técnica, ¿no? Luego los justiciables se quejan, dicen, es que llevan 10 años sacándome. Tú has tratado de dilatar el proceso todo lo que has podido y, claro, como lo que has hecho ha tenido mucha trascendencia, pues están 10 años hablando de ti y no exactamente bien. No hay una justicia definida, no hay justicia, y carece de medios. Imagínese las comunidades autónomas, porque luego las comunidades autónomas no son responsables de las decisiones de los jueces. Y luego un país que tiene la mitad de jueces por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, que Francia, no se lo tome como alusión personal, pero la mitad de jueces. ¿Usted cree? No digo que como país territorial y demográficamente más pequeño tengamos menos jueces, eso sería obvio, ¿no? Digo, el número de jueces por habitante en España son 11 y en Francia, bueno, fluctúa entre 26 y 28, en Alemania supera 30. Y digo, porcentuales, no estoy hablando de números. Claro, ¿cómo no va a subir la percepción de la corrupción? Si es que es en plena recesión económica, algo que no ha pasado en 80 años, desde 1929, se sube la percepción de la corrupción. Es un contrasentido. Perdón. Nada, si no hay más preguntas, pues damos por concluido el acto. Muchísimas gracias por venir y nada, nos seguiremos viendo.